Y el objetivo de este panel es precisamente reflexionar y promover las perspectivas, retos y experiencias y buenas prácticas internacionales en torno a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 20 aniversario de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos y los grupos y las instituciones de promover, de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, en particular en la entrada en vigor de nuestra Constitución de la Ciudad de México. Por ello, este panel se llama La Carta de los Derechos de la Constitución de la Ciudad de México, logros y desafíos para su implementación. El objetivo de este panel es que las y los participantes tengan antecedentes del contenido, los retos para implementar precisamente la Carta de los Derechos de la Constitución y el sistema integral de derechos humanos en la ciudad en el marco del derecho a la ciudad, de la igualdad y de la no discriminación. Tendría cada una de las y los participantes 20 minutos de extensión para hacer sus presentaciones e iniciaríamos con el compañero Jaime Reyo. Jaime Reyo es un líder del movimiento urbano popular. Él pertenece a la Unión Popular a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPRES, y fue uno de los máximos promotores de la Carta por el Derecho a la Ciudad. Jaime Reyo además es un activista que promueve todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, de nuestro hábitat, en el ámbito de lo que implica es qué tipo de vivienda, qué tipo de barrios, qué tipos de ciudad queremos y la ciudad que queremos y la que deseamos construir en conjunto. Entonces, bueno, sin más yo le doy la palabra a Jaime. Bueno, voy a intentar porque, bueno, aquí tenemos a dos compañeras que fueron constituyentes y ellas van a explicar más el siguiente proceso, pero yo voy a explicar la experiencia que tuvimos desde los movimientos sociales sobre el derecho a la ciudad, que fue luego como una parte fundamental para la cuestión de la Constitución de la Ciudad de México. La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad es una iniciativa de los movimientos urbano populares. Esta iniciativa, como ustedes saben, no nada más está el derecho a la ciudad, es una cuestión que no nada más está trabajando a nivel de la Ciudad de México, sino a nivel mundial. Y desde hace mucho tiempo se ha estado planteando esta cuestión del derecho a la ciudad. Esto del derecho a la ciudad pues ha surgido desde 1992 en Hábitat 1, cuando se planteó por primera vez la cuestión del derecho a la ciudad. En Río de Janeiro, como ustedes saben, siempre que se hacen los eventos, hay eventos paralelos y los eventos oficiales. Y en los eventos paralelos se planteó la cuestión esta cuestión del derecho a la ciudad. En ese tiempo, los movimientos urbanos de la Ciudad de México y a nivel nacional participábamos en un frente que se llamaba Frente Continental de Organizaciones Comunales, que estaban los principales movimientos de América Latina y de América para ver cómo nos coordinábamos ante una realidad que existía en ese tiempo. Estaba la gente del Frente Sandinista, estaban los CDR de Cuba, estaba la gente de Brasil, de Argentina, de Chile, y por primera vez en ese encuentro nos planteamos la cuestión de no nada más qué ciudad es la que quisiéramos quisiéramos tener los pobladores. Entonces, ya después de 1992, en el año 2000, en una asamblea mundial de pobladores, nosotros que vinieron pobladores de todo el mundo
y que aquí en México empezamos a hacer una experiencia entre organizaciones civiles y sociales y la academia de plantearnos qué pensábamos que era una ciudad habitable, una ciudad saludable, una ciudad equitativa, y estuvimos haciendo diferentes foros en diferentes lugares del país, los movimientos urbanos de París, en Veracruz, en Zacatecas, en diferentes lugares, en donde por primera vez también en México nos empezamos a plantear esta cuestión del derecho a la ciudad, pero ya con un contenido de cómo íbamos construyendo esta ciudad, o cómo queríamos construir esta ciudad, perdón. Entonces, en ese evento, después de este evento, se vinieron los foros sociales mundiales, y en los foros sociales mundiales se empezó a elaborar en Porto Alegre, se empezó a plantear la cuestión del derecho a la ciudad, y se hizo un ejercicio muy importante que fue la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. En ese ejercicio en Brasil sale como una propuesta discutida por los diferentes movimientos sobre la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que fue muy importante porque luego esta Carta Mundial fue como la base para retomar la cuestión de la discusión de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Bueno, en el 2007 teníamos toda una discusión con el gobierno de la ciudad en ese tiempo, y en ese tiempo nos planteamos al gobierno la intención de crear este instrumento, un instrumento como una carta donde se planteara ante una situación de crisis social, urbana, ambiental, económica y política que existía, por la que atravesaba nuestra ciudad, qué ciudad es la que quisiéramos tener. Y fue así como se dio inicio el debate de la defensa de la ciudad. Una cosa que nos planteamos también es su presupuesto y el derecho colectivo a ella. Una cosa muy importante del derecho a la ciudad es los derechos colectivos, y el derecho a la ciudad es una cuestión de un derecho colectivo. Bueno, en todo este proceso, una cosa muy importante que logramos fue formar un comité promotor. Este comité promotor lo formaron organizaciones civiles que estaban en el espacio DESC, que era un espacio de derechos humanos, de organizaciones civiles, la Coalición Internacional del Hábitat, HIC, la Comisión de Derechos Humanos ahora de la ciudad, y el gobierno de la ciudad. Y el movimiento urbano popular. Por primera vez los movimientos nos sentábamos a discutir de una manera más seria la cuestión de la ciudad. Casi siempre pues, los movimientos habíamos entrado como en una confrontación con el gobierno, y por primera vez nos sentamos a diseñar entre todos la cuestión de la ciudad que queríamos. Una cosa muy importante es que las discusiones que se tuvieron en ese tiempo fueron bastante complicadas y difíciles. Ahorita se los explicamos muy fácil, pero las discusiones que se daban y las interpretaciones que teníamos era como algo diferente. Hicimos varios eventos en donde participó muchísima gente. Hicimos muchos foros temáticos a través de con niños, niñas, jóvenes, defensores de derechos humanos. Más de 250 organizaciones participaron como en este proceso a diferentes niveles.
y en el comité promotor era el que como analizaba todas las propuestas y las iba sistematizando y ordenando, y un año antes de que se firmara la carta, una cosa que fue importante fue un evento que hicimos en el Teatro de la Ciudad, donde estuvo Samuel Ruiz, estuvo, creo que tú también, ¿no, Lara? No, en el Metropolitan fue la firma. Pero esto fue en el 2009. Sí, pues aquí se ve Clara luego. Aquí te ves. Sí, en primera fila está. Bueno, pero en ese tiempo se planteó como un primer ejercicio para la cuestión de la discusión. Fue muy importante como todo el proceso, porque fue todo un proceso de discusión, y fue ya hasta el 2010 que se llevó a cabo ya la firma de la carta. Esta carta, como ustedes saben, se firmó el 13 de julio, lo firmó el Tribunal Superior de Justicia, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos, y el comité de promotor de la carta, y más de 250 organizaciones. Hay un documento que es que sería muy bueno que todo el mundo lo pudiera consultar, leer, ver, porque para la defensa de los derechos es como muy importante. Nos parece muy importante, una cosa muy importante que siempre se planteó en la cuestión de la carta, fue que el derecho a la ciudad y esta carta fuera la base para la cuestión de la reforma política. Todavía no sabíamos que iba a haber una constitución, porque tuvimos 5 intentos de que se iba a hacer esa reforma política, la rechazaban en el Senado y en la Cámara de Diputados y le echaban para atrás, hasta que se logró. Pero ahorita yo creo que nos van a contar más la cuestión de esta cuestión del derecho a la ciudad como base de la Constitución. Después de la firma de la carta, nosotros decíamos que es como una carta de navegación. Esta carta de navegación, decíamos, está muy bien y que la hayan firmado, pero no tiene ningún aspecto legal ni puede ser exigible o justiciable, y entonces nosotros empezamos a hacer un trabajo con las delegaciones políticas y empezamos a bajar los elementos y los ejes estratégicos de la carta a cada una de las delegaciones, porque pues cada delegación tiene su propia característica. Este ejercicio, que fue un ejercicio muy importante, porque trabajamos con académicos, organizaciones sociales civiles de cada delegación y hasta de cada territorio, en donde se trataba de elaborar una carta de derecho a la ciudad, pero de cada territorio, y donde se pudo avanzar, lo más que se pudo avanzar fue en Iztacalco, que se hizo la carta iztacalquense sobre el derecho a la ciudad, pero ya cosas como muy específicas de lo que quería la gente en cada uno de los lugares. Nos plantea, ¿por qué el derecho a la ciudad, o por qué una cuestión de una carta por el derecho a la ciudad? Nosotros nos planteábamos porque aún existen muchos derechos que todavía no son efectivos para quienes habitan en la ciudad. Si bien en la Constitución hoy se pudo avanzar bastante, hay muchos otros derechos que todavía no fueron reconocidos, porque pues la correlación de fuerzas que se tenía en el constituyente pues no permitió eso. Se pudo hacer, yo creo, lo más que se pudo, ¿no? Es una oportunidad para construir con la participación de todas y todos un instrumento que nos permita incidir en la producción, gestión y disfrute democrático en la ciudad. En la carta se plasma la necesidad de disfrutar equitativamente de la ciudad
dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. En ese momento pensábamos centrar nuestra lucha en el derecho a la ciudad, porque hasta hoy es la única forma que las ciudades del mundo tengan un mejor futuro, y bajo los ejes de la Carta se asegura un mejor desarrollo humano. La Carta tiene la intención de responder a las necesidades de las personas que habitan y transitan en la ciudad. Representa también un instrumento dirigido a fortalecer las reivindicaciones y las luchas sociales. Aspiramos a constituirla en una iniciativa capaz de articular los esfuerzos de todos los actores interesados en consolidar este nuevo derecho en nuestra ciudad. Lo más importante es que las organizaciones urbano-populares era lograr la adición de la Carta al Estatuto del Gobierno en ese momento, elevarla a rango de ley en la Asamblea Legislativa y reformar el artículo 122. Todavía no pensábamos que iba a haber lo de la Constitución, pero ese era nuestro objetivo que nos planteábamos. Bueno, los fundamentos estratégicos de la Carta, los voy a decir rápidamente, ¿no? La Carta, ¿no? Hicimos un ejercicio de cuáles eran como los elementos que tenía lo de la Carta y cuáles tiene la Constitución, ¿no? Entonces, sobre la cuestión del primer eje de los derechos humanos, se planteó, bueno, en la Carta venía el ejercicio pleno de los derechos en la ciudad por una ciudad de derechos humanos. Su objetivo era generar condiciones para el desarrollo de una vida digna y de calidad para todas las personas que habitan y transitan por la ciudad, tanto en lo individual como en lo colectivo. En la Constitución se plantearon en el título primero la cuestión de las disposiciones generales y en el artículo 3 los principios rectores, ¿no? Y se planteó la dignidad humana. La Ciudad de México asume como principios el respeto de los derechos humanos, la rectoría del ejercicio de la función pública, la función social de la ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes con armonía con la naturaleza. En el título segundo, que es la Carta de los Derechos, está todas las normas y garantías de los derechos humanos, ¿sí? Viene todos los principios rectores del derecho humano, la igualdad y no discriminación, una ciudad garantista, ¿sí? La progresividad de los derechos, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, el derecho a la reparación integral. En el capítulo 2 de los derechos humanos, la Constitución plantea el derecho a la autodeterminación personal, el derecho a la integralidad, el derecho a la identidad y seguridad jurídica, el derecho a las familias, los derechos sexuales, reproductivos, el derecho a defender los derechos humanos, que esa es una cosa muy importante, el acceso a la justicia y la libertad de creencias. Bueno, en la Carta 2, uno de los ejes era la función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. Ese eje nos parecía fundamental, la parte del eje de los derechos humanos, nos parecía fundamental porque el problema era todo lo que está pasando en la ciudad. Entonces, el objetivo de este fundamento consiste en garantizar el derecho de todas las personas a un lugar seguro para vivir en paz y con dignidad mediante la generación de instrumentos para abatir la desigualdad, la creación de espacios participativos para el control de la especulación, la segregación humana, la exclusión, desalojos y desplazamientos forzosos. Como ustedes saben, bueno, los movimientos urbanos surgimos por la necesidad de tener un espacio donde vivir y hay una inequidad en la ciudad como muy fuerte. Esa inequidad en nuestra ciudad pues se refleja en muchas partes y entonces eso lo que hace es que
se privilegien, y como está pasando ahora con todo el proceso de gentrificación en la ciudad, lo que está generando es un problema de privilegiar los intereses individuales y de mercado sobre los derechos colectivos. Y esta cuestión es, digamos, lo que nos hace ver la cuestión de la defensa de los derechos y la cuestión de la represión tan fuerte que existe con ciudadanos, con organizaciones, con activistas que quieran defender esta cuestión de este derecho colectivo. Cada vez en nuestra ciudad se complica más, hay más problemas de desalojos, hay más imposición, y eso hace, digamos, más difícil la defensa de esto. Entonces, este eje estratégico nos parece fundamental. Esto aparece luego ya en la Constitución, la función social de la ciudad y de la propiedad. En la Constitución también se plantea la ciudad solidaria, y viene todos los derechos, por el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, al agua, saneamiento, ¿no? La ciudad, hay un capítulo, el artículo 11 de ciudad incluyente, que viene todos los derechos de las personas migrantes, las mujeres, ¿no? Etcétera. Y luego el artículo 12 viene la cuestión del derecho a la ciudad. En la Constitución se maneja el concepto, casi es muy parecido, a excepción de algunas cosas, pero casi si ustedes revisan lo que está en la Carta a lo que quedó en la Constitución, quedó casi igual. Y también se plantea la cuestión de la ciudad habitable. Una cosa que tenemos ahora en la ciudad y que estamos viviendo es toda la bronca del riesgo. Y el riesgo casi siempre, no nada más por los sismos, sino el riesgo también de inundaciones, etcétera, y tiene que ver siempre en los riesgos. Las familias más pobres son las que más viven esta situación. Por eso el problema de lograr una cuestión de equidad sería como muy importante, ¿no? Luego, el otro elemento que nos planteamos como eje fue la gestión democrática de la ciudad, ¿no? Y en la Constitución viene todo el capítulo de ciudad democrática. Luego, el otro eje es la producción democrática de la ciudad y en la ciudad, y también en la Constitución viene un artículo 10 sobre la ciudad productiva. Aquí hay un elemento sobre la cuestión de la ciudad productiva, porque hay como toda una discusión que tenemos, y como dice Clara en muchos momentos, lo que estamos viviendo actualmente es la cuestión de la disputa por la ciudad, de dos proyectos de ciudad que se enfrentan y que ponen énfasis fundamentalmente en la cuestión del mercado, y por otra parte el eje sobre la cuestión de los derechos. Entonces cada vez está más complicado porque digamos, nos enfrentamos a estas dos visiones cada vez más difíciles. Luego está el manejo sustentable y responsable de los recursos, ¿sí? Y está la cuestión del disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Y en la ciudad, en la Constitución también se planteó. Yo nada más quisiera terminar para comentarles que está muy bien que en la Constitución aparezca todo esto, pero ahora los retos que tenemos es el problema de cómo instrumentamos esto y cómo lo llevamos a cabo. Con todo y las críticas que podamos decir de lo que nos faltó y los derechos que nos faltaron impulsar o se pudo poner en la Constitución, el problema es ahora cómo todo esto que se puso en la Constitución, ahora cómo lo garantizamos y en los instrumentos. Por eso es muy importante discutir toda la bronca de las leyes secundarias y la bronca de los reglamentos, porque ahora nos parece que no basta que se pongan en las leyes o en la Constitución,
sino en los instrumentos y en el presupuesto, que sería muy importante. Esto, pues, digamos, es el reto actual que tenemos. Nosotros estamos trabajando en la Carta, porque la Carta es un instrumento que está en construcción. Hay muchas cosas que faltaron en la Carta, igual que en la Constitución, y que necesitamos seguir luchando y peleando entre todas y todos. Muchas gracias. En efecto, nos falta todavía un gran trecho para ir avanzando. En ese sentido, quisiera darle la palabra a Clara Husselman. Ella es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social AC, e integrante titular del Seminario de Cultura Mexicana. Forma parte de los consejos de Radio Educación de la Fundación Nutrición y Salud y del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi, AC, y de Por México Hoy. Estudió Economía en la UNAM, trabajó 20 años en el Gobierno Federal, donde se dedicó a desarrollar capacidades institucionales y programas de gobierno en diversos temas. Desde 1991 se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia y la promoción y defensa de los derechos humanos. Ha escrito y publicado varios artículos en los temas de desarrollo y política social, sector informal y mercados de trabajo, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de las mujeres, políticas hacia las familias, prevención social de las violencias, democracia y desarrollo de la sociedad. Le doy la palabra a Clara Husselman. Gracias, y gracias por la invitación, Claudia. Pues me da mucho gusto estar con ustedes y compartir la experiencia que tuvimos en la redacción y en la aprobación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, después de, como decía Jaime, una lucha de muchísimos años. Yo creo que desde que Álvaro Obregón decidió desaparecer los municipios en el Distrito Federal y subordinar totalmente a la ciudad al gobierno federal, los ciudadanos y los habitantes del Distrito Federal estuvimos luchando por ser ciudadanos de pleno derecho, porque éramos ciudadanos de segunda. Si había cambios, por ejemplo, en la Constitución, los congresos de todos los estados pueden votar si aceptan o no aceptan en esos cambios, y la Ciudad de México y los ciudadanos de la Ciudad de México no teníamos posibilidad de hacerlo. La elección de las autoridades encargadas de la seguridad y la Procuración de Justicia tenían que hacerse en acuerdo con el presidente de la República. Éramos un gobierno muy subordinado, o sea, el jefe de gobierno era designado por el presidente de la República, y fue bueno hasta 1997 cuando por primera vez tuvimos la oportunidad de ejercer el derecho de elegir a nuestro gobernador, digamos, a nuestro jefe de gobierno. En esta ocasión ya inclusive también tenemos la posibilidad de elegir a nuestros alcaldes y a los concejales dentro de las alcaldías. O sea, ha sido una lucha de muchos años y por un acuerdo político entre Mancera y Peña Nieto, con una participación muy importante de un personaje de la administración de Peña Nieto, que era el consejero jurídico de la presidencia, que es Castillejos, se logra finalmente que se haga una modificación al artículo 122 constitucional que da marco a toda esta reforma política del Distrito Federal. No somos todavía una entidad federativa, tenemos autonomía pero no soberanía. Entonces todavía en la Constitución Federal hay un capítulo, un artículo específico para la Ciudad de México. Ese artículo, lamentablemente, aunque aceptaba ya una nueva situación, digamos, de los ciudadanos y de las características políticas de la Ciudad de México, siguió definiendo una serie de limitaciones. Les doy un ejemplo porque hubo una discusión sobre el tema.
Los concejales, que son de alguna manera, la idea era un contrapeso a los alcaldes, porque los jefes delegacionales podían hacer lo que se les pegara en gana. Entonces se genera esta figura del concejal, pero resulta que el 122 constitucional dice que los concejales tienen que ser de la planilla del propio alcalde. O sea, no son concejales que pueden provenir de distintos grupos políticos o grupos vecinales, sino que es casi el concejal llega, casi el alcalde llega con sus propios concejales. Esa restricción viene desde el 122 constitucional, y aunque varias organizaciones intentamos que se modificara, no fue posible porque decían está en la Constitución y así es como tiene que manejarse. Asimismo, la Constitución de la Asamblea fue una constitución que venía ya de poderes existentes. Cuando uno hace constituciones realmente tienen que ser poderes constitucionales nuevos, y en el caso de la Ciudad de México impusieron que fueran poderes ya constituidos los que elaboraran esta constitución. De esta manera, en la Asamblea había las representaciones de los partidos políticos según el voto que habían obtenido. Entonces había fracciones de los partidos políticos, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del Movimiento Ciudadano y del Partido Encuentro Social y del PANAL. Entonces llevaron a la discusión de la Constitución sus propias agendas partidarias. Solamente hubo una persona que entró como candidato ciudadano porque logró conseguir 100,000 votos, que era una cantidad espectacular para conseguir que era necesaria y establecida también en la Constitución Federal para poder entrar como candidato ciudadano. Hubo varios esfuerzos de organizaciones de mujeres, organizaciones populares que trataron de promover a sus propios candidatos y tener en el seno de la propia Asamblea Constituyente la discusión de las temáticas de su interés. Entonces, realmente fue a través de los partidos que entraron los intereses ciudadanos locales. Y entonces había en el PRD particularmente, por ejemplo, una diputada que venía del movimiento de los animalistas, que fue un movimiento muy presente en el proceso de desarrollo de la Constitución. Había una persona que representaba el interés de las poblaciones con discapacidad y entonces entró también por el PRD, y así varios casos. El problema era que estas personas que sí representaban agendas no tenían la libertad para decidir lo que quisieran en términos de su voto, porque estaban condicionadas por el partido que los llevó a que si hacían algo en libertad, no impulsarían la agenda que ellos se habían prometido de impulsar. La chica que estaba como candidata, como diputada por el movimiento animalista, sufrió todo el proceso de la Constitución porque constantemente era amenazada de que si ella se salía de los patrones establecidos por el partido que la había llevado a la Asamblea, no se haría la pelea por el reconocimiento de la necesidad de protección de los animales. Entonces, bueno, no fue una asamblea realmente de ciudadanos, representantes de organizaciones y de agendas, sino fue una asamblea de partidos políticos. Adicionalmente, bueno, y ahí eso fue por lo que yo entré, se definió que tenía que haber 6 representantes del gobierno federal, del presidente, 6 representantes del jefe de gobierno y representantes del Congreso, del Senado y de los diputados. Y entonces yo digo, ahí yo entré por el jefe de gobierno y entré realmente
porque me había tocado participar en la elaboración del proyecto de la Constitución y en la conformación final de la Asamblea Constituyente éramos muy pocos los que habíamos trabajado por 9 meses previos en la elaboración de un proyecto que iban a quedar en la discusión de la Asamblea Constituyente. Entonces, por eso yo acepté entrar, y sí puedo decir que yo sí tuve la libertad total de parte del jefe de gobierno de tomar las posiciones que yo creía correctas, igual que Porfirio Muñoz Ledo o Alejandro Encinas, que eran otros de los representantes. También estaba Olga Sánchez Cordero como representante del jefe de gobierno y Alejandro Chanona, que después se incorporó al grupo del Movimiento Ciudadano. Bueno, entonces esta circunstancia llevó a que particularmente, yo diría, la Carta de Derechos no se discutiera como se discutieron otros títulos de la Constitución. La Carta de Derechos estaba elaborada dentro del proyecto de Constitución con una lógica que ahorita les explico, pero el gobierno federal y la gente que representaba al presidente de la República tenía la instrucción de que no se fuera a tener más derechos en la ciudad que los que estaban establecidos en la Constitución Federal. Y desde el principio tuvimos un bloqueo, había 2 personajes dentro de la Asamblea que se convirtieron en la aduana de los derechos y había que negociar con ellos si el derecho entraba o si no entraba. A Lolquín y a mí nos tocó negociar la definición de discriminación y fue verdaderamente deplorable la forma en que se discutió, pero era el mandato de los ciudadanos en la Ciudad de México no pueden tener más derechos que los que están establecidos en la Constitución. Y en ese contexto, de alguna manera, se cambió la estructura que venía en el proyecto original que entregó el jefe de gobierno a la Asamblea Legislativa. Otra cosa que nos pasó es que entregamos el proyecto, realmente fue un trabajo muy pesado, muy duro, éramos un grupo de 30 personas que proveníamos de la academia, de organizaciones civiles, de alguna experiencia de gobierno, pero éramos todos independientes. Estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, estaba el senador Barbosa, que afortunadamente se retiró muy temprano porque era muy difícil la discusión con él, estaba Alejandro Encinas, estaba el rector del Politécnico, y bueno, se hizo un trabajo que fue muy mal recibido. Las primeras intervenciones de los partidos políticos en la Asamblea Constituyente fueron de denostar, de criticar, de tratar de proyectito al proyecto de Constitución que se había elaborado. Al final, si ustedes comparan lo que tiene la Constitución respecto al proyecto presentado por el jefe de gobierno, yo creo que cerca del 80% de lo que se había trabajado quedó incorporado en la Constitución. Entonces, bueno, dentro de ya el debate, primero en el grupo redactor y después ya en la Asamblea Constituyente, la decisión era muy clara. La decisión era poner a los derechos humanos como eje del proyecto de Constitución. Y entonces, uno de los primeros párrafos dice: se define que la dignidad humana es el principio rector supremo y sustento de los derechos humanos, y que la protección de los derechos humanos es el fundamento de la Constitución, y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía de estos. O sea, se pusieron los derechos humanos en el más alto nivel de todo lo que se iba a desarrollar
en materia constitucional. Esta es la primera constitución en México que desarrolla ampliamente los derechos humanos de las personas que viven y transitan por la ciudad, e incluso a nivel internacional es una constitución reconocida por su posición progresista. No es una constitución de un país, es una constitución de una ciudad que tiene la característica a la vez de ser una entidad federativa. Y en ella lo que hicimos fue tratar de incorporar de manera explícita en los textos aquellos derechos que estaban en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, pero que adquieren especial relevancia para la vida digna en la ciudad. También, o sea, tomamos y desarrollamos derechos que están en todos los instrumentos internacionales y en la Constitución Federal. La posición del gobierno federal era que hasta ahí nos deberíamos de haber parado, que eso era suficiente y que no deberíamos de haber trabajado más. Lo que hicimos fue elevar a carácter constitucional aquellos derechos que en la Ciudad de México ya habían sido reconocidos en la legislación local, todo lo que tiene que ver con derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos a la autodeterminación personal. La Ciudad de México ha sido una ciudad de gran innovación en materia de derechos y ha generado ejemplos que luego son seguidos por otros estados de la República. Entonces, ahí había un tema de enorme pelea con los partidos, porque el derecho a la interrupción legal del embarazo, el derecho a los matrimonios igualitarios, etcétera, eran temas muy poco aceptados por ciertos grupos, pero el propósito era que la Constitución de la Ciudad de México ya los elevara a un carácter constitucional. Agregamos, aunque Jaime dice que nos faltaron muchos, los llamados derechos emergentes. Miren, las organizaciones internacionales y los comités de derechos humanos casi no están ampliando los derechos reconocidos a nivel mundial, porque cuesta mucho trabajo que se pongan de acuerdo, y además por la dominación actualmente de la economía de mercado lo que menos quiere es el reconocimiento de derechos. Entonces, ha habido reuniones de organizaciones civiles que han planteado la Carta de los Derechos Emergentes. Entonces, nosotros tomamos algunos de estos derechos que han ido surgiendo y que tienen que ver con lo que constituye la vida digna en la actualidad, y muy importantemente lo que constituye la vida digna en una ciudad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se hizo en 1948 y los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos son de 1966. En ese momento el mundo estaba en una especie de desarrollo esencialmente industrial, no había la concentración urbana que enfrentamos en este momento. Y entonces, si ustedes ven la carta, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando se desarrolla el derecho al trabajo, es un derecho muy vinculado a este trabajo subordinado que aparece con las relaciones industriales. Cuando emerge la industria, se genera un gran sector de trabajadores asalariados, y entonces lo que hace la declaración, el pacto, es tomar los derechos de estos trabajadores, que fueron los derechos que nosotros incluimos desde la Constitución del 17, y dice: esos son los derechos. Hablar de sectores informales, de trabajadores independientes, de trabajadores autónomos, como son los periodistas, como son los choferes de Uber o de taxis, eso no estaba en el panorama
en el momento que se hacen estos pactos. Pero aquí lo tenemos ya, y fue uno de los temas debatidos y en donde intentamos introducir nuevos derechos. De estos nuevos derechos incluimos el derecho al cuidado, que es un derecho que está siendo muy demandado por las mujeres, pero igualmente las personas que cuidan a personas con discapacidad o enfermos crónicos o personas mayores en condiciones de invalidez, han sido totalmente desprotegidas porque tienen que dedicarse a cuidar a otras personas y esto muchas veces empobrece a las familias. Entonces hay un reconocimiento al derecho al cuidado. Otro gran derecho incluido es el derecho a una buena administración pública, a un gobierno democrático y a la participación política paritaria, a la ciencia y a la innovación tecnológica, incluyendo el acceso gratuito de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos. O sea, ya en la Ciudad de México tenemos el derecho al Internet en todos los espacios públicos. Y algo también novedoso que hicimos fue destacar los derechos que más importan a 13 grupos de atención prioritaria, a 13 grupos de población, por ser grupos que experimentan discriminación y maltrato y mayores obstáculos para hacer efectivos sus derechos. Varios de estos grupos son muy específicos de la vida de la ciudad. Por ejemplo, las personas en situación de calle, las que residen en instituciones de asistencia social. Yo peleé y perdí el reconocimiento de los derechos de los jóvenes indígenas que vienen a la ciudad a trabajar en la industria de la construcción o en la central de abastos. No lo logré, me lo desvirtuaron, pero son gente que sufre mucho para exigir y para que sus derechos se cumplan. Finalmente, incluimos los derechos a la vida urbana, al deporte, a la vía pública, al espacio público, a la movilidad, al tiempo libre, a la seguridad urbana y a la protección civil, a la seguridad ciudadana y a la protección frente a la violencia y el delito. Lamentablemente, como habíamos estructurado la Carta de Derechos, era poner el derecho a la ciudad al principio y de ahí colgar los tipos las características deseables de la ciudad que queremos. Al final la Constitución es un pacto social y lo que tratábamos de reflejar era qué tipo de ciudad es la que ambicionamos, qué tipo de ciudad queremos. Y entonces se ponía el derecho a la ciudad y después venía todo esto que Jaime leyó, que decía: queremos una ciudad garantista, una ciudad de libertades y derechos, una ciudad democrática, una ciudad educadora y del conocimiento, solidaria, productiva, etc. O sea, rompimos el esquema tradicional de poner, a ver, ¿cuáles son los derechos políticos de los ciudadanos? ¿Cuáles son los derechos civiles? ¿Cuáles son los económicos, sociales y culturales? ¿Cuáles son los derechos al desarrollo? Lo que hicimos, estos derechos que yo les mencionaba, que fuimos ampliando, los colocamos según lo que correspondía a la ciudad. La libertad de expresión, por ejemplo, pues pertenece a una ciudad democrática. El derecho a la autodeterminación pertenece a una ciudad garantista. Entonces, hicimos este trabajo, pero además se hace una aplicación transversal de los derechos humanos en toda la Constitución y se dice que esto es muy interesante, porque dice: en la aplicación transversal de los derechos humanos, las autoridades atenderán la perspectiva de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.
todos estos criterios tienen que atravesar el quehacer de la función pública de la ciudad. Y otro elemento adicional es que en el artículo 36 sobre control de constitucionalidad se plantea la creación de la Sala Constitucional de carácter permanente, se crea la figura de juez de tutela de derechos humanos, quienes conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, y se establecerán juzgados de tutela en las demarcaciones territoriales. Ante ellos, las personas podrán interponer reclamaciones por las violaciones de derechos previstos en la Constitución. Y esto tiene que hacerse sin mayor formalidad, o sea, se puede hacer por escrito o de manera verbal. Y sus resoluciones, los jueces, fíjense, tienen que resolver, emitir en un plazo no mayor de 10 días naturales sus resoluciones, y estas serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la Ciudad de México. Es decir, hay un juicio de restitución obligatoria de derechos. O sea, no solamente enunciamos los derechos, tratamos de aclarar en qué consisten, sino que además decimos cómo se pueden hacer exigibles y justiciables. Y esto es realmente una novedad y es uno de los retos. O sea, va a tener que haber jueces de tutela y juzgados de tutela en todo el territorio de la ciudad, y entre los alcaldes y van a tener con el Poder Judicial que ponerse de acuerdo para poner estos jueces de tutela, que son tomados de algunas de las experiencias colombianas, por ejemplo. Entonces, el asunto actualmente, como decía Jaime, está en cómo hacemos las leyes constitucionales. En materia de derechos humanos tiene que haber una ley constitucional en materia de derechos humanos, una ley del sistema integral de derechos humanos que quedó inserto en la Constitución, y tiene que cambiar la ley de la Comisión de Derechos Humanos. El problema que vamos a enfrentar y que yo estoy viendo, y con eso termino, es que para garantizar que los derechos humanos pudieran efectivamente realizarse, lo que nosotros aprendimos a través del trabajo de incidente social es que no sirve hacer programas paralelos o programas especiales. Si ya el gobierno hizo su programa de gobierno, si ya las secretarías hicieron sus programas sectoriales o las instituciones hicieron sus programas institucionales, y luego les venimos a decir, vénganse a sentar con nosotros porque vamos a asumir un diagnóstico de derechos humanos en su sector y ahora les vamos a decir qué tienen que hacer ustedes. Y entonces ellos dicen, mira, yo ya definí mis metas, ya hice mis compromisos, ya tengo la presupuestación establecida, y entonces pues esto que me dices va a resultar como una especie de pegote. Si no incorporamos desde la construcción del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, que es un plan a 30 años o a 20 años, un plan de largo plazo, si no incorporamos, y así está en la Constitución, si no lo incorporamos en la concepción misma del plan, o sea, el plan tiene que poner en el centro la dignidad de las personas en la ciudad. Y entonces los instrumentos de salud, de educación, tienen que poner metas y objetivos en materia de derechos humanos como parte de su programación. Y luego tienen que presupuestar para alcanzar esos derechos. Un criterio que está establecido en la Constitución con mucha claridad es el tema de progresividad. No le podemos garantizar en este momento agua potable y salubre en el domicilio a toda la población, pero podemos saber qué población ya la tiene y qué población falta por tener el servicio. Entonces, las metas en el área de agua serán ir cubriendo paulatina y progresivamente a todas las poblaciones que no lo tienen.
Esa es la idea de la progresividad y se le está asignando al Instituto de Planeación que establezca los indicadores y que genere la información sobre cuál es el nivel de satisfacción de los derechos en la ciudad, para de ahí ir estableciendo las metas a alcanzar. Bueno, me decían, pero ya está introducido en la Constitución el derecho a defender los derechos humanos. Yo leo esta parte y dice, está en Ciudad de Libertades y Derechos, el artículo 6, inciso G, se incluyó este derecho. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de forma eventual o permanente. Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a la realización de su labor e investigarán seria y eficientemente las violaciones cometidas en su contra. La idea es que va a haber jueces de tutela y que cuando haya este tipo de violaciones por parte de las autoridades, los defensores de derechos humanos y los periodistas puedan acudir a los jueces de tutela. Bueno, es un reto, es una constitución compleja y larga, pero bueno, fue hecha con el propósito de que logremos una vida digna en esta ciudad. Muchas gracias. En efecto, es que la Constitución es lo interesante, que no solamente establece qué derechos tenemos, sino además los mecanismos para hacerla justiciable, que era lo más importante, y eso es lo que hace la diferencia de muchas otras constituciones que le permiten hoy que el tema de los derechos humanos sean justiciables. Lo pongo como por ejemplo para que después lo retome el Olkin, porque un tema que nosotros tenemos dentro del mecanismo es que cuando se supone que lo que protegemos es precisamente el ejercicio de los derechos de las personas a defender los derechos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de información. Pero cuando hay una agresión, una amenaza, pues sí, vamos a la Procuraduría, hacemos toda la denuncia para que ésta se retome, y cuando hay, por ejemplo, agresiones, particularmente lo que se retoman son, por ejemplo, el tipo de lesiones, los asuntos que tienen que ver con que si te robaron la cámara, con que si te agredieron, a qué grado son las lesiones, pero el tema de derechos humanos como tal no está establecido. Está establecido a nivel federal solamente el tema de libertad de expresión, pero tampoco hay sanciones, por ejemplo, establecidas en el marco jurídico que nos permitan decir cómo, por ejemplo, si me robaron una cámara en un meeting o en un espacio de libertad de expresión, obstruyéndome, para obstruirme el que yo pueda tener información para después dar la información a la ciudadanía, y además me golpearon. En todo caso tendría que haber, por ejemplo, asuntos como agravantes a la violación, o sea, sí hay lesiones y demás, pero como además obstruiste para que no haya libertad de expresión, debería de haber sanciones que agraven ese tipo de asuntos de obstrucción al ejercicio de los derechos, por ejemplo. ¿Qué tipo de sanciones tendría que hacer? Hay que verlas, porque pueden ser penales, pueden ser civiles, administrativas. El impacto de algunos países en Europa por la violación de la libertad de expresión sobre el tema de obstruirles este tipo de derechos, a veces les sale más efectivo que un asunto de carácter penal, ¿no? Y bueno, además, como ustedes ya lo vieron hace rato en el panel anterior, pues el tema de procuración de justicia en nuestro país pues no está bien que digamos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenemos que hacer para no solamente generar estas medidas de protección, sino la otra parte que tiene que ver para el acceso a la justicia, que es que las fiscalías realmente hagan un proceso de investigación que culmine en la sanción de los perpetradores. Pero eso implica
cómo lo vamos a hacer y qué repercusiones tiene. Por ello, nuestra compañera Lolkin Castañeda, que también fue asambleísta en esta diputada asambleísta constituyente de nuestra Constitución en la Ciudad de México, ella misma se define como feminista, lesbiana y defensora de derechos humanos. Estudió psicología en la UNAM, en la UAM, perdón, en Xochimilco, e hizo un máster en elaboración de políticas públicas contra las desigualdades en el CIESAS y la Autónoma de Barcelona, así como la especialidad y maestría en estudios de la mujer de la UAM Xochimilco. Su primer acercamiento con la defensa social fue en la UAM Xochimilco, apoyando al movimiento zapatista en las brigadas de derechos humanos, precisamente. Comenzó a participar en el movimiento LGTB en 2007 y en 2008 coordinó la 30ª Marcha del Orgullo LGTB. Coordinó también los trabajos de Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre parejas del mismo sexo entre 2009 y 2011, logrando la modificación jurídica de matrimonio igualitario en la Asamblea Legislativa en la 5ª legislatura, la entrada en vigor y la defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y desde ahí participó en la Carta de Derechos impulsando el reconocimiento del matrimonio igualitario, concubinato y cualquier otra unión civil y asimismo la protección y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTTI. Actualmente forma parte de la red de líderes LGTBI en política de Hispanoamérica. Pues bienvenida, Lolkin, te cedo la palabra. Muchas gracias, muy buena tarde. A mí me entusiasma mucho este tipo de seminarios porque finalmente ustedes están en el servicio público y son ustedes quienes acercan de primera mano la información a la gente y son quienes representan el rostro del gobierno, de la administración pública, en quien en muchas ocasiones recaen las demandas de la sociedad civil. Entonces, a mí me entusiasma poder platicar esta tarde esta historia de cómo hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos hasta llegar a esta Constitución de la Ciudad de México y bueno, no como un lugar de destino, sino como una parada estratégica para continuar construyendo. Yo quisiera plantearles cómo fue que desde el grupo redactor del que nos comentaba Clara, cómo fue que ahí se comenzó a hacer un borrador que fuera lo más robusto posible, entendiendo que desde este espacio, a mí me parece muy importante, en este espacio irrumpe la sociedad civil, la academia, y tomamos un lugar junto a los partidos políticos, a la gente que estaba ya en ese momento en la toma de decisiones. Entonces, este primer espacio es justamente por los avances que ya habíamos comenzado a dar, ¿no? Cada quien desde su experiencia, estaba, bueno, Clara, que ya escucharon ustedes todo su trabajo. Había gente como Juan Villoro, que tenía muchos años en el tema de la cultura. Estaba Loreta Ortiz, que es una abogada muy brillante. En fin, había gente del grupo de mujeres, estaba Aide García, había Carlos Cruz, que venía de un movimiento de jóvenes y en toda esta reivindicación de los derechos de las juventudes y sobre todo en un tema tan castigado que era el acceso a la justicia. Y yo que pues provenía de estos movimientos sociales en donde pues, las lesbianas, los homosexuales y las personas trans hemos tenido la ocurrente necedad de vivir con derechos y con dignidad en una sociedad que históricamente nos los había negado. Entonces, este primer grupo redactor lo que buscaba era robustecer lo más posible esa propuesta,
Porque además, pues desde este espacio, la realidad es que lo que prevalecía era este compromiso colectivo de fortalecer y no de escamotear los derechos. Luego, llegando a la Asamblea Constituyente, tuvimos que escuchar cosas tan vergonzosas como decir, ese derecho no se puede garantizar porque cuesta muy caro, ¿no? Y eran parte de las brillantes argumentos que pretendían esgrimir para vulnerar los derechos y sostener la desigualdad. Entonces, este grupo redactor se convirtió pues en un proyecto que imaginaba una ciudad distinta, una sociedad distinta, y que bajo esa lógica tuvimos reuniones con grupos gremiales, sociales, se hicieron propuestas en internet en donde la gente de pronto en change.org subía sus iniciativas, iban recibiendo firmas y entonces cuantas más firmas recibían, el grupo redactor les recibía y teníamos un diálogo para entender por qué querían rescatar el río de la Magdalena, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso nos permitió facilitar este proceso de diálogo amplio y entregarle la realidad también, eso no lo platicó Clara, pero cuando estábamos en esas mesas, de pronto nos preguntábamos, ¿y será que sí lo van a pasar? O sea, porque aquí discutíamos y le poníamos, y eran mesas de trabajo de días y con documentos y con reuniones con las organizaciones, con la academia, y después pensábamos, ¿y qué nos va a entregar Mancera? Porque ahí va a pasar el filtro y quién sabe qué nos va a entregar. No, pues en realidad el proyecto que construimos fue el que se entregó a la Asamblea Constituyente con toda la solidez jurídica que requería, ¿no? por esta parte. Y en ese segundo momento, pues fue cuando empezó justamente toda esta denostación en el sentido de ser el proyecto del jefe de gobierno. Y decíamos, oigan, no, ni siquiera lo hizo él, ¿no? Lo hicimos las organizaciones, o sea, es la forma en la que lo integramos, y estos son además las explicaciones. Para ese momento ya nos habíamos reunido con grupos de personas migrantes, personas afro-mexicanas que nos explicaban por qué debía de estar ese derecho incluido entre los grupos de atención prioritaria, en fin. Y desde esa experiencia lo que necesitábamos era garantizar que en la Constitución fuera a estar este reconocimiento de los derechos que ya habíamos avanzado, pero no solo, sino para continuar ese reconocimiento había que elevarlos a rango constitucional para que quedaran ya garantizados y no fuera solamente la voluntad de una administración que va de tránsito y que luego pudieran estarnos echando para atrás algunas de las determinaciones. Entonces, fue así como integramos esta propuesta, y en la Asamblea Constituyente tuvimos que defender los temas de verdad hasta de los amigos, ¿no? Yo recuerdo muy bien que llegamos con el proyecto del borrador y ahí iban los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, y uno de ellos era el derecho a el matrimonio civil igualitario, a la unión civil o a cualquier otra forma de unión con o sin hijos. Entregando esto a la comisión, y antes de que pasara ninguna reunión, nos regresan el proyecto a la comisión y resulta que ya no estaba ese derecho. Así, simple. Y entonces fue comenzar, oye, pero si ni siquiera lo hemos comenzado a discutir y ya me lo quitaste, dime por qué me lo quitaste, déjame discutirlo.
déjame perder en argumentos, ¿no? Y no había ninguna explicación. Y entonces de uno a otro se iban encogiendo de hombros o alzando la ceja diciendo, híjole, luego lo vemos, ¿no? Había quien me decía, no, pero mira, no te preocupes, porque el matrimonio civil no es constitucional, eso es del Código Civil, y en el Código Civil ya está garantizado. Entonces tú tranquila, ¿no? Estas son cosas realmente importantes para la ciudad. ¿No? Entonces fue muy complicado porque en primera instancia había una limitación a reconocer estos derechos. Esto de lo que hablaba Clara, ¿no? Era un impedimento porque las propuestas pasaban por los acuerdos de los partidos, por hacer cálculos no solamente políticos, sino económicos, de cuánto va a impactar el presupuesto, tal o cual derecho, y entonces hacía que cualquier argumentación que tuviera que ver con la dignidad, el respeto y el reconocimiento a las personas, cualquiera de esos argumentos tuviera la menor importancia, ninguna importancia. Y entonces hablábamos lenguajes distintos, porque mientras los derechos humanos eran el eje central de la Constitución de la Ciudad de México y la Carta de Derechos era el espacio de libertad, de respeto, de dignidad y de bienestar, eso no tenía la menor importancia. Entonces, cuando pudimos finalmente comenzar a avanzar esto, yo quisiera destacar que no fue de una sola. Tuvimos que ir avanzando en pequeños pasos. Uno de ellos fue estas causales de no discriminación, en donde teníamos, bueno, lo más robusto posible, así y nos lo chiquiteaban, ¿verdad, Clara? Así, oye, dame por favor. Tal vez, pero cámbiale la redacción. Y entonces era de verdad, era un maltrato a esta creación de derechos de nuestra ciudad. En ese momento, entre las causales de igualdad y de no discriminación, estaba preferencia sexual, que es el referente que tenemos en la Constitución federal, en la Constitución política mexicana, estaba orientación sexual, que no venía en ningún otro, identidad de género para personas trans, expresión de género y características sexuales. A esto además le sumamos causales de no discriminación como misoginia. Y decíamos, por supuesto, que hay un elemento clave en el quehacer político, en la administración pública, en todo el ámbito en donde se fomenta, se sostiene esta desigualdad entre mujeres y hombres. Había otras como las mujeres embarazadas, entre otras tantas. Primer avance. ¿Y por qué ese avance era importante? Bueno, porque lo que estábamos pensando era no en tener derechos exclusivos en una constitución, sino comenzar a definir todos estos para que pudieran impactar de manera transversal el diseño de las políticas públicas y entonces se entendiera una alcaldía con todos estos criterios de inclusión, de igualdad y de no discriminación. El segundo gran avance fue el tema de la autodeterminación, en donde en efecto llevaron un par de días, un piquete de personas a azuzarnos con el tema del aborto, intentando presionar a algunos varios días.
Y bueno, tampoco eran muchas, entonces por eso, ¿no? Ya casi las conocía todas por nombre y nos ponían música allá afuera, muy, muy amables. La verdad es que fue algo muy, muy, muy amable de su parte, de pronto, entre tanta hostilidad que vivíamos adentro. Y entonces esta autodeterminación, finalmente lo que servía era no solamente para garantizar el derecho de las mujeres a decidir su proyecto de vida, a decidir el tema de la interrupción legal del embarazo. No era solo eso. El derecho a la autodeterminación era la posibilidad de que cada quien eligiera su proyecto de vida, su cultura, su religión, el ejercicio de su cuerpo, en fin. Y entonces eso habría también, como dice Jaime, habrá que ver cómo lo desarrollamos a futuro, pero ahí están las bases para garantizar una forma distinta de relacionarnos. Después de esto vino el tema de la identidad. Y sí, la identidad forma parte de uno de los pactos que México ha suscrito, y si bien lo estamos pensando para personas indígenas, para personas mayores, en donde en muchas ocasiones no tienen este registro que les hace prácticamente pues, ser invisibles en una sociedad y estar al margen del ejercicio de sus derechos. También garantizaba que las personas trans pudieran validar y modificar su documentación para tener acceso a un trabajo digno, a servicios de salud, a servicios educativos, etcétera. El otro tema que fue importantísimo fue el tema de las familias. En efecto, por supuesto que es visto desde distintos aspectos, y aquí un poco la resistencia era pensando en que íbamos a dar derechos, a reconocer derechos a familias de lesbianas y homosexuales con hijos. Y yo dije, pues sí, también, o sea, si esa es tu angustia, no te quepa la menor duda, también. Pero no solo, también estamos hablando de que en la sociedad las familias han tenido una movilidad que ya no está centrada solamente en un hombre con una mujer que procrean hijos entre sí, ¿no? Ahora tenemos una mujer que vive ella de manera independiente, una madre jefa de familia, un padre viudo al cuidado de sus hijos, una abuela que está al cuidado de los nietos, en fin, ¿no? Una movilidad y una pluralidad en las familias. Y esto realmente era muy importante. En este momento estamos escuchando mucho el debate de las familias. Y yo les quiero decir, el debate que se está dando pareciera que es respecto a quién puede formar una familia. Y ese no es el debate. El debate público no es si el Estado me quiere reconocer a mí el derecho que yo tengo a elegir una familia con otra mujer. El debate es cuáles son las obligaciones, las responsabilidades del Estado para con esa familia, para con las familias. Y es ahí en donde tenemos que pensarnos en esta sociedad que ha evolucionado muchísimo más que el reconocimiento de los derechos, cómo vamos a comenzar a trazar estas políticas públicas que alcancen beneficios de derechos y de seguridad a todas las familias en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. ¿Qué generaciones queremos? Otro de los más importantes es el haber separado los derechos sexuales de los derechos reproductivos. Generalmente escuchamos los derechos sexuales y reproductivos, como si ejercer la sexualidad me llevara a mí de manera inmediata y sin que yo pueda elegirlo a reproducirme.
Y entonces lo que hacemos con esto es separar las agendas, decir, por un lado, tú debes tener toda la información puntual acerca de tu sexualidad y luego decidir de manera informada, consensuada, responsable, con quién la vas a ejercer. Ese es el fondo del debate. Y ese ejercerlo no necesariamente te obliga a procrear hijos. Y entonces comenzamos a hacer sociedades respetuosas en donde realmente la decisión de tener un hijo, una hija, pase por un proyecto de vida y no solamente porque pues yo no sabía, no estaba informada y bueno, pues es lo que me han dicho que tiene que suceder. Entonces, esta separación de derechos sexuales y de derechos reproductivos, nuevamente, lo que nos va a facilitar es elaborar políticas públicas focalizadas para un sano ejercicio de la sexualidad y de la reproducción de manera informada. Uno de los graves conflictos que tenemos en este momento es el alto y vergonzoso número de niñas que todos los días están dando a luz, están pariendo, menores de edad, claro, entre 10 y 14 años, en donde, perdón, nadie me puede decir que ese sea su proyecto de vida y que ellas lo hayan elegido de manera informada, respetuosa y responsable. Nadie me lo puede decir. Entonces, es allá hacia donde tenemos que dirigir las políticas públicas. Otro de los grandes avances que se ofrecen en esta Constitución es cambiar la lógica de los grupos vulnerables. Ustedes los conocen perfectamente, los grupos vulnerables les hemos definido a las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas LGBT, en fin, como si nacer mujer me hiciera vulnerable, cuando en realidad lo que nos hace vulnerables son las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales que nos colocan en lugares totalmente distintos y en muchas ocasiones opuestos. Y entonces lo que decíamos era, si seguimos haciéndonos la misma pregunta cada vez, solo tendremos estas políticas asistencialistas que no entienden por qué con una beca no dejan de vivir en los márgenes. Y entonces solamente estamos de manera paliativa intentando no ver una problemática que nos está consumiendo como sociedad. De tal forma que decíamos, cambiemos esta pregunta y coloquemos a estos grupos como atención prioritaria. Es decir, una persona migrante no es vulnerable por ser migrante, pero al contrario, el no tener ese arraigo hará que el Estado promueva hacia ese grupo una atención prioritaria para poder desarrollar. El ejemplo más claro es la caravana, ¿no? La reciente caravana migrante, en donde, bueno, por supuesto hubieran podido, en Chiapas, los apalearon, les echaron gas, los sacaron de ahí, les dijeron que, en fin. Y aquí llegan y sin tener un modelo en realidad de atención, pues intentan desde distintos entes públicos resolver una problemática de un día para otro, ¿no? Bueno, esa tendría que ser una de las medidas que tuviéramos pensadas para cada grupo de atención prioritaria, pero de manera permanente, de manera que estemos advirtiendo una posible solución. Y en esta lógica se inserta el grupo de atención prioritaria de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, que, debo decirles,
Es la única constitución en el mundo que tiene estos derechos reconocidos y garantizados en su constitución. La única, definidos así como tal. ¿Qué incluye? Bueno, le contiene el derecho a la no discriminación, derecho a una vida libre de violencia, la obligación, la responsabilidad de que el Estado genere políticas públicas para promover este bienestar y este desarrollo, pero además también que las familias de personas LGBTI sean reconocidas, tengan o no hijos, vivan o no en matrimonio. Y entonces es pensar realmente en cómo vamos facilitando las cosas para que cada vez más gente pueda estar bien, no cómo ponemos obstáculos para que la gente tenga que asumir el costo de las omisiones del Estado, porque eso es lo que nos ha sucedido, pensando en lo que planteabas, Claudia. Y entonces, bueno, pues la realidad es que si logramos todo este avance, pues no fue en un trabajo de un año, que fue el tiempo que duramos redactando el borrador y luego la Asamblea Constituyente. Esto ha sido el resultado de un movimiento social que durante más de 40 años ha tomado la calle en distintos procesos de organización, con distintos liderazgos, con agendas a veces fallidas, a veces acertadas, pero que eso ha permitido incidir en política pública, ha permitido tocar los espacios legislativos y alcanzar un avance de derechos que ahora nos ha colocado nuevamente como una ciudad que promueve estos derechos y que además los exporta a otras entidades de la República. Y el caso más concreto es matrimonio civil igualitario, en donde la Suprema Corte de Justicia ha ido promoviendo este derecho en otros tantos estados de la República. Bueno, con esto, ¿qué tendría que venir? ¿Cuáles son los retos? Bueno, los retos los tenemos en materia de elaboración de políticas públicas. Las políticas públicas, ustedes lo saben, es el intento de responder a una problemática, es decir, un problema que es del ámbito público y que entonces, a partir de ese problema, la sociedad civil, con los partidos políticos, con la administración pública, pretende esbozar una posible respuesta y se diseña una política pública. Esa tendrá que ser no solamente diseñada, implementada, evaluada y tener un seguimiento, no solo por los entes públicos, no solo por la administración pública. Es muy importante el acompañamiento que tenga la sociedad civil para con estos, ¿no? Esta contraloría social que permita decirle a los entes públicos, no es por ahí, nos equivocamos, ¿no? Erramos el camino, no va por ahí, y entonces poder rectificar, cambiar los indicadores, evaluar que sí ha impactado realmente lo que estábamos esperando. Y para ello va a haber un modelo que es de parlamento y gobierno abierto. Ustedes desde la administración pública cada vez van a ver a más gente, algunos muy amables y otras más enfadosas que yo, pero cada vez más gente involucrada diciéndole, este es mi derecho, aquí lo dice, ¿cómo le hacemos? Y entonces, la realidad, si me lo preguntan, esa va a ser un elemento de gran importancia para el trabajo que ustedes realizan, porque ese acompañamiento va a refrescar mucho los procedimientos. Hay cosas que ustedes quieren hacer desde la administración y quienes están jerárquicamente arriba de ustedes no lo permiten.
Con esto ustedes podrán cambiar también la forma de atender a las personas usuarias. Este Parlamento y Gobierno abierto es desde rendir cuentas, responder de manera puntual, eficientar los procesos, tratar de responder a la gente con base en la máxima garantía de sus derechos. Es decir, si un trámite tarda, dice, hasta 5 días, pero ustedes lo pueden tener en media hora, no retrasar a la gente todo el tiempo, sino decirle, vuelve en la tarde, por poner tan solo un ejemplo. Esas son algunas de las implicaciones de esta Constitución, porque está pensada justo para resolver los procesos y colocar a las personas al centro del servicio público, al centro del diseño de políticas públicas. No solamente, también en términos de presupuestación y de planeación con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de equidad. Para ello, el segundo reto que tenemos es el diseño del sistema integral de derechos humanos, que lo que planteábamos en la Asamblea Constituyente era que este sistema de derechos humanos pudiera servir para hacer programas eficientes. Es decir, en este momento InMujeres tiene un eje de acción para mujeres jóvenes, pero por otro lado el Instituto de la Juventud atiende también a mujeres jóvenes y por otro lado COPRED atiende a mujeres jóvenes desde otra perspectiva. Bueno, y resulta que tenemos 3 acciones con 3 presupuestos distintos en donde tenemos un eje común y entre esto no hay una vinculación. Y entonces no hay un seguimiento, no hay diseño de indicadores, una acción puede ser solamente regalar rosas el 10 de mayo a las mujeres, ¿no? O el 8 de marzo a las mujeres, o una acción puede ser invertir en un seminario como este. ¿Me explico? No hay criterios que realmente conlleven este diseño de las políticas. Entonces, el reto ahí será cómo este sistema integral realmente logra entender las prioridades, colocar un plan amplio para no duplicar las acciones, pero además justamente para poder focalizar hacia donde necesitamos. Finalmente les diría, por supuesto que en materia de personas defensoras de derechos humanos hay una sutil diferencia entre que a alguien le roben la cámara a el hecho de que le roben la cámara por estar en la cobertura de un evento para limitar la libertad de expresión. Es el caso, hace pocos meses, el caso de un periodista que iba con su hija, se empezó a dar una trifulca Alejandro, y de pronto los policías lo comenzaron a golpear, le quitaron la cámara, golpearon a su hija. Entonces, la agresión tiene absoluta relación con que él estaba documentando en ese momento un abuso de poder o un posible abuso de poder. Entonces, cuando hablamos de personas defensoras de derechos humanos o de personas periodistas, de lo que estamos planteando es de una agenda que nos facilita la vida a toda la sociedad. Es decir, cuando yo salgo a defender los derechos de las personas lesbianas, homosexuales y trans, pues la realidad es que estoy defendiendo el espacio social, estoy defendiendo a su familia, estoy defendiendo la democracia,
estoy defendiendo la libertad. Y bajo esa lógica, por supuesto que hay quienes se sienten profundamente ofendidos. Cuando fue el proceso de matrimonio civil igualitario en 2009, estábamos un poco antes de que se fuera a aprobar y bueno, por supuesto que nos llegaban a Judith y a mí amenazas por correo electrónico, por teléfono, insultos, ofensas y yo jamás lo vi tan claro como hace poco tiempo. Yo lo fui desestimando como pues no pasa nada, pues es una broma, ¿no? Hasta que en algún momento nos persiguieron. En otra ocasión, llegando a la casa había gente y no pudimos entrar y tuvimos que irnos a refugiar a un hotel. Y en otra ocasión en la que llegamos a casa y había al menos 80 policías afuera tratando de detenerme, sin que hubiera ninguna orden de aprehensión, sin que hubiera ningún operativo en ese momento declarado, en fin, ¿no? Como muy, muy grave puede tornarse en un momento y bueno, por eso es sí tan importante que cada vez los derechos sean mucho más reconocidos por la vía simple, ¿no? En este consenso social, que recompongamos la forma en la que nos relacionamos como sociedad, en que retomemos el espacio público, este derecho a la ciudad, y que a partir de eso puedan ir cambiando todas estas violaciones, de las que seguramente ustedes conocerán otras tantas, y bueno, pues la verdad es que yo prefiero promover derechos y poner mi granito de arena para que se cumplan, a ser una de las estadísticas más de este país. Gracias. Sí, en efecto, ese era el interés de que ustedes compartieran sus experiencias con las compañeras y compañeros. Pasamos unas papeletas, no sé si alguien tendrá alguna pregunta, alguna participación, porque la idea es precisamente que podamos entender qué es lo que implica el que los derechos humanos hoy estén insertos en la Constitución de la Ciudad de México, con todas las diferencias que por cierto fueron impugnadas por varios diputados, Procuraduría General de la República, y no pasó, ¿verdad? O sea, ganamos esa parte de que nuestros derechos sigan insertos en nuestra Constitución, y lo que implica el que cuando tú defiendes derechos humanos generes toda un trabajo comunitario, un trabajo social, un trabajo político, construya la democracia, te inserta en el ámbito de la participación ciudadana, y por eso la importancia de que cada una de todas y todos nosotros pues tengamos todo el tiempo que en el ejercicio de los derechos no seamos amenazados ni agredidos, ¿no? Entonces, sí, el mecanismo está para dar este tipo de soportes de protección, pero estructuralmente el Estado-Nación como tal, el Estado en la Ciudad de México, o sea, los tres poderes de la Unión, la sociedad en su conjunto, pues debemos ser los primeros que debemos de estar defendiendo para que este tipo de asuntos de agresiones y amenazas no ocurran, ¿no? Entonces, pues yo quisiera agradecerles a cada una de ustedes. Vamos a entregar unos reconocimientos a nuestras compañeras participantes, a nuestro compañero participante, compañeras y compañero participante, para que que se lleven un recuerdo de compartir de esta tarde, ¿no? A la maestra Lolkin Castañeda, a la licenciada Clara Huxilman, por favor. También muchas gracias, Clara, por tu participación. No, de qué. A Jaime Reyo, nuestro compañero, también. Nada más, si los podemos enseñar, porque nos van a tomar una foto,
que en esas cosas de presupuestos y demás tenemos que decir qué es lo que usamos, qué es lo que entregamos a cada una de sus compañeros y compañeras, y agradecerles profundamente a todas y todos su participación esta tarde. Gracias.